Economía. Le doy la más cordial bienvenida a todos los y las estudiantes que nos acompañan esta tarde, igualmente a los miembros de nuestra comunidad docente que también están en esta conferencia que hemos organizado en el marco de la cátedra Alexis Orozco. La Escuela de Economía, como una unidad académica de la Universidad de Costa Rica, siempre aboga por cumplir de la manera más pertinente en el contexto en el que se encuentra el país sus tres actividades sustanciales, que son docencia, investigación y acción social. Y en este caso queremos fomentar cierto nivel de reflexión sobre la situación país desde una visión muy particular. Precisamente por eso hoy tenemos la conferencia Meditaciones sobre Costa Rica en el 2020 a través de los ojos de mi padre, que será impartida por el doctor Alberto Trejos Zúñiga. Para conocer un poco más del expositor, le cedo la palabra a la directora de nuestra escuela, la máster Isabel Cristina Araya Badilla. Sí, muchas gracias, Manuel, y muy buenas tardes a todos y a todas. Muy agradecidos de contar con su participación en esta tarde y, por supuesto, en especial, muy agradecidos con Alberto por haber aceptado la invitación de don Juan Rafael de acompañarnos esta tarde y para compartir justamente con toda la comunidad universitaria y en especial la comunidad de la Escuela de Economía. Como acaba de decir Manuel, en nombre de la Escuela de Economía y en el marco de la cátedra del profesor Alexis Orozco, nos complacemos en presentar la conferencia Meditaciones sobre Costa Rica en el 2020 a través de los ojos de mi padre. En esta conferencia, el doctor Trejos desea realizar un análisis de la situación de Costa Rica, pero apelando a través de las perspectivas y experiencias y cuestionamientos planteados por su padre, el doctor Fernando Trejos Escalante. En ese sentido, me voy a permitir primero presentar al doctor Alberto Trejos y luego una pequeña semblanza de el doctor Fernando Trejos para poner en contexto. Bueno, yo creo que Alberto no necesita mucha presentación, ¿verdad? Todos lo conocen mucho, pero igual voy a decir una pequeña introducción. Lo primero que voy a decir es que me enorgullece decir que el doctor Alberto Trejos es graduado de nuestra escuela, es egresado de nuestra escuela. Él obtuvo el doctorado en economía con honores en la Universidad de Pensilvania en el año 1994. Ha sido docente en la Universidad de Northwestern, en la Universidad de Michigan, el Instituto de Análisis Económico de Barcelona, y actualmente es el decano del INCAE. También ha desempeñado diversos cargos en el sector público y privado. Entre ellos, fue director del Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible, ministro de Comercio Exterior en el año 2002-2004, que fue cuando se dio toda la negociación del CAFTA. También fue presidente de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo, CINDE, y consultor internacional asesorando a diversos gobiernos, en particular del África. Por su parte, el doctor Fernando Trejos Escalante, de grata memoria, fue médico de profesión con especialidad en endocrinología y nutrición y dedicó gran parte de su trabajo a la seguridad social. También desempeñó una labor política muy relevante. Fue 2 veces diputado y candidato a la presidencia de la República. También fue director de la Junta Directiva de la Caja del año 1959 al año 65, y también director del Consejo Universitario en el año 1958. Para caracterizar al doctor Escalante, me voy a permitir citar unos segmentos de una presentación que hace el doctor Escalante, don Eduardo Lizano Fay, en el prólogo del libro Ensayos en honor a Fernando Trejos Escalante, publicado por la Academia de Centroamérica. En ese prólogo, don Eduardo señala:
En medicina, su profesión fue un precursor a la ahora muy actual medicina holística, tendiente a considerar la salud de las personas no dividida según sus límites anatómicos y fisiológicos tradicionales, sino integrada como un todo en la cual lo emocional y lo mental tienen el papel más importante. En lo ideológico y económico, el doctor Trejos luchó a favor de la libertad. Fue un liberal abierto y decidido, transparente, como se diría hoy en día, a quien le correspondió romper brecha en tiempos especialmente difíciles en los años 60. Era un hombre de espíritu retador, muy seguro de que la vida futura sería mejor en todo sentido y cada vez más pese a los grandes y graves problemas de Costa Rica y del mundo. Él esperaba que esos problemas fueran bien resueltos, aunque fuera poco a poco. Un optimismo que mantuvo firmemente mientras estuvo bien de salud, característica fundamental suya, reconocida por todas las personas que le conocieron. Cierro comillas. El doctor Escalante falleció en el año 2003 y hoy realmente nos complace presentar esta conferencia. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Alberto Trejos para que inicie su conferencia. Vamos a hacer la conferencia y luego al final de ella, pues compartiremos preguntas, comentarios y que se tengan al respecto. Muchas gracias. Alberto, por favor. Muchas gracias, Abel, y muchas gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias además a Juan Rafael, que fue el de esta idea, que a mí francamente no se me había ocurrido. Sí, la manera de ver las cosas de papá, de Bolo, yo le decía Bolo y doctor, ya a mamá le decía Bola y Julieta, y me imagino que así se me van a salir a lo largo de la charla. Pero la manera de ver las cosas de él la he recordado mucho en estos meses de pandemia. Me ha jalado muchas ideas que si uno se rasca un poquitico se encuentra que realmente las puso él ahí. Hablar de estos temas haciendo referencia a papá es una cosa muy linda, muy emotiva. Así que de nuevo, muchas gracias por compartir eso conmigo. Yo soy una persona enormemente privilegiada, yo tengo muchísima suerte, ¿verdad? Porque papá y mamá eran gente muy, muy especial. Mamá era la mujer más inteligente que yo he conocido en mi vida, de las personas más fuertes que yo he conocido en mi vida, y la persona más buena que yo he conocido en mi vida. Y papá era un ejemplo, era una persona de un pensamiento muy fuerte, era una persona de unos sentimientos que venían del lugar correcto. Pese a que papá y yo estábamos de acuerdo en muchísimas cosas, igual este monólogo que ando yo por la vida, ¿verdad? Machado decía que quien habla solo espera hablar a Dios un día, pero yo creo que lo que yo espero es volver a hablar con papá. Y esa es la conversación para la que estoy practicando. Me parece que la visión que él hubiera tenido en este momento hubiera sido particularmente pertinente. Voy a empezar hablando de él y poco a poco voy a irme acercando a temas nacionales que voy a ver a través de él. Obviamente por la naturaleza privada de una cosa y pública de la otra, papá no es recordado como médico, es recordado principalmente como político, como pensador, ¿verdad? Como líder de opinión. Pero yo creo que él definitivamente se hubiera descrito a sí mismo primero como médico. Yo hubiera querido ser paciente de él. Y de hecho busqué mucho tiempo hasta que me encontré que estuviera como a la altura de la vocación de él, ¿verdad? Él usaba mucho la frase de que un médico no es un mecánico de cuerpos.
Y don Eduardo en esa cita que leía Isabel hace referencia a eso, ¿eh? Pero él lo decía en clases en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Medicina, que él daba, por mucho tiempo dio el primer curso, el curso como de filosofía del médico, ¿eh? Y esa era una frase con la que empezaba: ustedes no vienen aquí a ser mecánicos de cuerpos, ¿verdad? Él lo veía como una cosa mucho más amplia, mucho más profunda, como una cosa bastante espiritual. Me imagino que él hubiera detestado la palabra holístico, pero más allá de la palabra, sí es más o menos lo que él era, ¿no? Yo me acuerdo entrar con él al hospital, al San Juan de Dios, donde trabajó varias décadas. Llegó a ser el director de consulta externa, y yo me acuerdo la reacción de y de médicos, y era una reacción muy interesante, que tenía tanto que ver con: ahí llegó el doctor Trejos, usted se va a salvar, como: hey, no, ahí llegó el doctor Trejos, usted se va con un papelito de él de San Pedro y a ver qué entra. Había un componente espiritual en el asunto, en la relación de él con los pacientes, que era muy bonita. Yo quisiera poder decir que he añadido algo de eso a mi práctica profesional como economista. No estoy seguro, pero creo que no. Pero sí le he hecho un esfuerzo muy grande a añadir algo de eso a mi práctica como profesor. Y ahí tengo alguna esperanza de poder decir que sí, ¿eh? Pero él en el fondo veía las cosas con ojo de médico, ¿no? Y ver las cosas con ojo de médico tiene mucho que ver con algunos de sus ideales más profundos, ¿verdad? Porque él era una persona cuyo amor patrio era de abajo para arriba. Empezaba al prójimo, ¿verdad? Y en particular el prójimo que tengo enfrente, que está en una situación frágil, a esta persona enferma, a esta persona que por algo vino a verme como paciente, y era de la agregación de los individuos que salía la patria, que salía Costa Rica, ¿eh? Su patriotismo, su interés por las cosas públicas, la fuerza de sus ideas, la claridad con la que hablaba, no salía como para mucha gente sale del concepto global del país, ¿verdad? Que de alguna forma permea a los individuos. De hecho, a la gente que piensa así, los individuos muy a menudo se les quedan de camino. En el caso de él, su interés en las cosas públicas empezaba por el individuo. Y también ahí está mucho de su ideología, ¿verdad? Y de mucho de la ideología de un liberal, en el sentido correcto de la palabra, de la ideología de un social cristiano, en el sentido correcto de la palabra, viene de ese profundo amor, ese profundo respeto por el individuo, ¿verdad? Por la persona, ¿verdad? Y es del hecho de que la colectividad es el conjunto de personas que nace su interés por la colectividad, ¿verdad? Él empezaba de la gente y ahí se iba para arriba. Eso lo llevó a ser también como médico, un poquito como médico Robin Hood, ¿verdad? A mí me ha tocado, bueno, yo me acuerdo lo que era Navidad en la casa de nosotros, ¿verdad? Y de las montañas bajaba aquella multitud de gente con unos tamales, unas tortillas, una gallina, un queso, un pan dulce, etcétera, 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 ¿verdad? Él era muy un médico Robin Hood. Hay mi otra gente más afortunada me ha dicho, yo me acuerdo ir a la oficina de tu papá y que me decía, bueno, tu cuenta es tanto, pero más allá afuera Estela tiene las facturas de unas medicinas que le di a tal paciente que no las puede pagar, para que esa te toca pagarlas a vos. Yo iba repartiendo la carga conforme iba pudiendo, porque más o menos la mitad de la gente que entraba a ese consultorio no pagaba, ¿no? Esa fue la visión que él tenía del consultorio. Claro, cuando yo nazco ya la caja es la caja. Ya él ya era el director de consulta externa del San Juan de Dios, y que tenía una práctica, un consultorio propio. Él estaba en el San Juan de Dios todos los días como hasta las 3 y después en el consultorio de ahí en adelante. Pero antes de eso, si nosotros vemos la trayectoria de él arranca en la Junta de Protección Social. Él arranca cuando el Hospital San Juan de Dios era de la Junta, no era de la Caja. Y cuando el diseño original que se le dio en la reforma social, que era enorme, era un paso enorme para adelante, era un paso incompleto. Era uno en el cual la Caja le prestaba servicios de salud
a los trabajadores formales, a los trabajadores afiliados. En un país donde muchísima gente era trabajador independiente o informal, incluyendo lo que me imagino que era la ocupación global en aquel entonces, modal en aquel entonces, que era pequeño agricultor, ¿verdad? Agricultor independiente. A todas esas personas que no tenían un empleo formal, quien las veía era la Junta. Y esa discrepancia entre los dos sistemas es lo que lleva a un conjunto de médicos de ambos partidos, de ambos lados de la política, entre los cuales papá asumió un cierto liderazgo, a empezar a empujar por universalizar los servicios de salud de la caja. En otras palabras, que en la caja sí hubiera una gran diferencia entre ser afiliado y no ser afiliado, cotizar y no cotizar, para, incluyendo las pensiones. Ahí está don Miguel, que tanto hizo en ese tema. Pero que para efectos de que si soy un costarricense o estoy en Costa Rica y me enfermo, ¿quién me ve? Debíamos tener un único sistema. Ese conjunto de médicos empezó a pelear por eso y eventualmente logró que efectivamente la caja separara cómo se paga la institución de a quién sirve la institución. Y que a quién sirve la institución fuera básicamente a todos. Y esa universalización de la caja es esa primera lucha que lo hace a él entrar en la política y entrar en la discusión política, entrar en la junta directiva de la caja, eventualmente ser diputado, participar en la política partidaria, que era tan chapa. Lo cual habla bien de él, yo creo. Y bueno, y escribir y hacer otras cosas que hizo. A mí me ha pasado muy a menudo que cuando hablo o cuando se habla de papá, la gente se acuerda de la persona pública y de las opiniones de la persona pública y le parece que hay una contradicción entre esa preocupación por todos, en particular por los más pobres, que está detrás de la idea de universalizar a la caja y fortalecer a la caja. Y las otras cosas que él hizo, un liberal muy apasionado, miembro de la Montpellier, el presidente fundador de ANFE y el presidente fundador de la Academia de Centroamérica. A mucha gente le parece que hay una contradicción entre esas dos cosas. Yo nunca lo he visto como una contradicción y ese es uno de los temas tal vez centrales de lo que quiero hablar. A mí me parece que no tiene nada que ver una cosa y que el liberalismo, la pasión por la libertad, la pasión por las fuerzas mágicas de la democracia, por las fuerzas creadoras del mercado, no contradicen el tener una profunda conciencia social, el tener una preocupación por los más pobres, el querer que todos estemos montados en el mismo barco. Esas dos cosas que tal vez en la lucha ideológica y partidaria del día a día parece que están reñidas. A mí me parece que no están reñidas y a él definitivamente no le parecía que no estaban reñidas. Me imagino que al que ve todo con el prisma único del cuento de la discusión sobre el tamaño del Estado, o sea, la fuerza del Estado, que en Costa Rica además desgraciadamente se nos ha ido transformando en una discusión sobre el privilegio del Estado, que es una discusión completamente diferente, ¿verdad? Le es difícil de entender porque papá estaba en apariencia a los dos lados del péndulo. El mundo es muchísimo más complicado que eso y que personas como él, espero como yo, vemos esas complicaciones, vemos esos matices y no vemos el reñirse de esas cosas. ¿Por qué no vemos una fricción ahí? Porque nos parece que la fe en la libertad, en la democracia, en el mercado, es una fe que no nace de un egoísmo, sino de todo lo contrario. Sale de importarle a uno mucho a los individuos. Ponerse en los zapatos de los bancos y pensar, yo lo último que quiero que me quiten es mi libertad. Ponerse en el lugar de los individuos y pensar, la gente necesita prosperidad y la creatividad de la gente cuando ve por sí misma, la libertad que da el mercado genera prosperidad. La gente necesita justicia y nada más da más justicia que la democracia profunda. Y por lo tanto, la motivación es muy parecida de los dos lados del péndulo en su mejor expresión. Tal vez no en la peor expresión que a menudo vemos, pero en su mejor expresión.
y por lo tanto de ahí llegas a conclusiones que le piden a la sociedad que tenga un Estado capaz de proveerle a todos de ciertas cosas que sean universales y a los más necesitados o los más desafortunados de ciertas cosas que les ayuden a alcanzar a los demás y a todos de oportunidad, a la vez que le damos al mercado, a la iniciativa personal, al libre albedrío, ¿eh? La oportunidad de manifestar su magia creativa, ¿no? Y que las dos cosas juntas nos llevan a un mundo mejor, ¿no? Yo me acuerdo, hay un episodio que a mí me hace mucha gracia, a la cual a veces a menudo lo cuento. Aquí tengo a don Miguel Ángel Rodríguez en la pantalla, ¿va? El día que aprendimos con don Miguel Ángel los dos teoremas del bienestar de RODB, que básicamente generan que en un mercado que carece de cierto tipo de imperfecciones, hay una correspondencia perfecta entre los equilibrios y el conjunto de asignaciones óptimas de Pareto, ¿no? Cada asignación óptima de Pareto es el equilibrio de ese mercado ante una determinada asignación de los recursos, y cada equilibrio de ese mercado es óptimo de Pareto, ¿no? Que son los dos elementos centrales de la teoría de equilibrio general, y también son, me parece, dos elementos centrales de una parte importante de la filosofía occidental, ¿no? Que es la manifestación más profunda, creo yo, de la idea de la idea de Adam Smith, de que las personas en la búsqueda de su propio interés lograban hacer con sus habilidades lo mejor que esas habilidades pueden hacer para la sociedad. Papá me contestó de una forma muy vacilona. Yo le conté, vimos esto, yo estaba claro que las ideas le iban a hacer mucha gracia, papá. Pero papá me contestó y me dijo, en la primera clase, en el primer año de medicina, me dijo, uno lleva una clase de anatomía. Y en anatomía uno descubre la increíble magia del mercado. Perdón, del cuerpo, ¿va? La increíble magia, se me cruzaron las anécdotas, ¿va? La increíble magia del cuerpo, cómo el cuerpo hace este montón de cosas a la vez en una forma que nadie coordina, sin un planificador central, porque además si uno sabe algo de medicina sabe que el cerebro no es el planificador central de lo que pasa en el cuerpo, ¿va? En el cuerpo hay procesos autónomos, ¿verdad? En la química del cuerpo, que es la que lleva el grueso de las decisiones, ¿verdad? Y uno ve cómo es que ese cuerpo funciona cuando funciona como Dios manda. Y ahí uno aprende a respetar a ese cuerpo, a darse cuenta que uno no podría hacer un cuerpo mejor, ¿no? Él me dijo una frase que después me dijo muchas veces, que es: el carajo más jodido del mundo, el cuerpo está haciendo 10.000 cosas y 9.900 las está haciendo perfectamente, ¿no? Son las otras 100 las que lo matan. Y él me dijo, esa es la razón por la cual el juramento de los médicos empieza con primum non nocere, ¿verdad? Lo primero es no hacer daño. Porque uno tiene como punto de partida una cosa que trabaja casi mágicamente y donde si uno interviene al azar, muy posiblemente le va a hacer daño. Primero no hagas daño, no intervengas donde no haga falta. Pero después, raro en una persona, en un liberal, como se imagina mucha gente que era papá, me dijo, después de eso vienen otros 6 años de estudiar medicina, en que lo que te enseñan es qué hacer, cómo intervenir con ese mismo paciente cuando se enferma, cuando tiene un problema congénito o cuando tiene un accidente. Porque el cuerpo no funciona siempre como funciona en teoría. La teoría del equilibrio general es de las primeras cosas que uno aprende cuando está estudiando economía en serio. La demostración de que existen los equilibrios y que los equilibrios tienen correspondencia con los óptimos de Pareto. Pero a partir de ahí uno empieza a ver el montón de oportunidades que hay para que el mercado falle. Un poquito por aquí, un poquito por allá, como el paciente que decía papá que cuando estaba muy, muy jodido igual le funcionaba el 99% de las cosas del cuerpo. Y entonces la moraleja de lo que él me estaba diciendo es, sí,
ocasionalmente imperfecciones del mercado que requieren intervención. Aquí ya estoy empezando a poner palabras en la boca de él, porque algunos de estos términos él no los hubiera usado, pero sí hay externalidades, sí hay concentración de poder de mercado, sí hay mercados que no son walrasianos, sí hay mercados faltantes, sí hay razones para intervenir. Pero primum non nocere. Primero, no hagamos daño. Con lo cual, él estaba diciendo, aun cuando las consecuencias de la libertad a veces tienen fallas sistemáticas que requieren intervención, tengamos mucho cuidado a la hora de intervenir. Porque en esa intervención podríamos hacer más daño que bien. Y posiblemente hay una diferencia entre yo. Yo veo tal vez más a menudo que él oportunidades de mejora en la sociedad que solo con la libertad no se van a lograr y que hace falta algún tipo de acción estatal para encontrar soluciones. Y él veía, tal vez más a menudo que yo, enormes problemas en la forma como el Estado hace cosas que le dificultaban lograr esas soluciones, aun cuando existía el problema que justificaba la intervención. A él le preocupaba mucho el daño que se podía hacer con el codo a la vez que se hacía el bien con la mano. Pero tal vez ahí estamos hablando de que uno veía el mismo vaso medio vacío y el otro lo veía medio lleno. Son ideas complementarias, ¿no? El cuerpo, al igual que la sociedad, a veces tienen desperfectos que hacen que dejarlo quedito no sea suficiente. Hay que tener cuidado de que la intervención también es imperfecta, aunque a veces es necesaria. Y también hay que saber que hay cosas que el cuerpo no hace por sí solo. Igual que hace muchísimas por sí solo, hay otras que no hace por sí solo. El caballo no deja de comer si sigue habiendo comida. Bueno, yo tampoco, aparentemente. Y eso... y esa es una imperfección inherente al hecho de que el caballo nunca se encontraba en esta situación en la que había comida infinita. Hay problemas que el diseño original, aún en su condición perfecta, no lo soluciona. Y ahí es donde también me hace referencia a que papá, para muchas cosas era, de nuevo, muy dudoso el rol del Estado, muy liberal, pero para lo distributivo no. Para él lo distributivo requería de una acción colectiva, de una acción de la sociedad, para que fuéramos más iguales, para que todos tuviéramos oportunidades parecidas, o por lo menos para que estar en una condición de desventaja no tuviera consecuencias tan drásticas. Volviendo a las mismas ideas en economía, no en medicina, todos los equilibrios de Pareto son el equilibrio de alguna asignación de recursos, incluyendo equilibrios de Pareto óptimos de Pareto que a uno le parecerían horribles, porque hay unos pocos con una gran ventaja y unos muchos con una gran desventaja. Incluso en un mercado que funciona perfectamente, la distribución del ingreso va a ser un reflejo de la distribución de los insumos. Y si a uno no le gusta la inequidad, ahí es donde tiene que fijarse a dónde está la inequidad en la distribución de los insumos y qué tipo de intervención queremos tener para solventarla. Papá en algunos temas de hoy, estas mismas ideas le hubieran revolcado muchas cosas, muchos sentimientos. En la Costa Rica de hoy, por alguna razón, se ha vendido mucho la idea de que quienes abogamos por la libertad, o los que abogamos por el comercio, o los que nos abogamos por el mercado, o los que abogamos por el cambio, una serie de cosas, tenemos como punto de partida nuestro propio egoísmo. En otras palabras, que el estatismo tiene una cierta superioridad moral. Es una idea que yo creo que en este momento se enseña hasta en el colegio. Si sos bueno, sos estatista. Y si no sos estatista es porque sos malo, porque estás buscando tu interés en vez del interés de la colectividad. A papá esa idea le hubiera sido completamente, no solo enfurecedora, sino que rarísima. Porque para quienes creen lo que él creía, para quienes creemos lo que él creía, la motivación es igual de sublime. Es porque queremos que la gente está bien, que queremos que la gente tenga la libertad para hacer todo lo que pueden ser. Queremos que la gente tenga la libertad para que de ella surja lo mejor. Queremos
una sociedad con más libertades porque ahí tiende a haber más prosperidad, y además queremos una sociedad con democracia, que es una manifestación de la libertad, porque de ahí surgen otra serie de cosas buenas, incluyendo a menudo la equidad. Y a él le hubiera enfermado esta idea de que hay una separación moral entre una forma de pensar las cosas y la otra. Porque él no veía, al igual que yo no veo, una contradicción entre luchar por las libertades y luchar por los derechos individuales, ¿no? Por el contrario, ¿no? Defender los derechos individuales de la interferencia del Estado tiene que ver con el bien de los individuos, que al sumarlos se convierte en el bien común. Y él lo hubiera visto así. Ya acercándome un poquito más al día de hoy. Hoy estamos viendo a la vez cómo nuestros sistemas sanitarios preventivos nos están fallando, pero por otro lado la capacidad curativa de la caja se está sacando un 100, ¿verdad? Hace un par de meses las dos estaban sacando un 100. Hoy no podemos decir que somos un país que está evitando el contagio. Lo que sí podemos decir es que somos un país que estamos manteniendo la mortalidad de los contagiados muy baja, ¿no? Dos partes de nuestro estado, de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema de atención a la gente, que están sacando notas muy diferentes, ¿verdad? En la parte preventiva no nos está yendo muy bien, en la parte curativa nos está yendo particularmente bien. Papá, que le dedicó la vida a la segunda, hubiera estado muy orgulloso de ella, y también tengo la impresión que no hubiera estado muy sorprendido de la primera. A él le hubiera parecido extraño la forma como la fase de prevención se hizo. Y espero poder hablar un poco más de eso en algún momento. ¿Qué pensaría papá de algunos de los grandes temas de hoy? Bueno, desgraciadamente no le tocó leer a Francis Fukuyama, ¿no? Lo hubiera disfrutado un montón. El fin de la historia, la idea de una cierta convergencia del mundo a un planeta post-Guerra Fría, en que ciertos ideales prevalecían, ¿no? El pobre Fukuyama, pues al final le pecó de exceso de optimismo, ¿no? Pero quienes Fukuyama dice que ganan son quienes papá querían que ganaran, ¿no? Le hubiera encantado leer a Fukuyama, le hubiera puesto muy triste ver la forma como aquella visión luego se debilitó más adelante por una serie de errores que él hubiera, señalado con el dedo. A él lo ofendería profundamente Donald Trump. Me hubiera decepcionado enormemente que un país por el cual él tenía una admiración, los Estados Unidos, otros países por los cuales él tenía admiración, como Francia, el Reino Unido, un país por el que tenía un enorme cariño, como México, que hubieran caído en este momento de la historia con retos tan grandes y también con logros tan grandes, en la simpleza del odio que implica el tipo de nacionalismo xenófobo, homofóbico, racista, que desgraciadamente ha empezado a triunfar políticamente en el mundo. A él le hubiera sorprendido mucho y lo hubiera ofendido mucho, igual que me ofende a mí y me sorprende a mí. Papá estaría en este momento muy identificado con las grandes causas contra el racismo, contra la homofobia, contra el machismo, aunque no sé si ahí generacionalmente no le hubiera sido tan fácil, y contra la xenofobia, ¿verdad? No sé qué hubiera pensado ver en algunos de los temas ambientales que a mí me preocupan. Las leyes de la salud, ¿verdad? Rompieron nuestro diálogo cuando todavía esos no eran los temas en la parte, o sea, en el top of mind de nadie, ¿verdad? Pero tengo la impresión que también hubiera visto con la misma preocupación el problema y con la misma orientación las soluciones a ese problema, ¿verdad? Pero sí estoy absolutamente seguro que a papá la primera reacción que hubiera tenido es quién carajo se crea alguien para decirle a alguien más con quién se puede acostar, ¿verdad? O qué puede hacer con su cuerpo, hablando de otro tema que es vigente en este momento. En Costa Rica a papá le preocuparía muchísimo lo que le pasó al Estado. Y es obvio que aquí tenemos un poquito de sesgo, pues yo estoy escogiendo ideas en las cuales él y yo estaríamos muy de acuerdo, ¿verdad? Pero aquí me acojo a que la forma de él de argumentarlas hubiera sido tan superior del mía. A él no le hubiera,
yo creo que a él no le importaba tanto el tema del tamaño del Estado, como el tema del ámbito de acción del Estado, y sobre todo el cambio de propósito del Estado. En la Costa Rica de aquel entonces, en la Costa Rica de cuando él estaba en la discusión política, o en la Costa Rica de cuando él todavía participaba de la discusión pública. Papá tuvo una enfermedad muy larga y por eso es que el año en el que él desaparece de la mente de mucha gente y el año en el que él por fin fallece no coincide. Pero una de las cosas que ha pasado posteriormente es que el Estado dejó de ser para los costarricenses y pasó a ser para los del Estado. Y ese es un cinismo con el que papá no tuvo que enfrentarse, ¿verdad? Aún en aquella época en que se vivía en aquella enorme confrontación con personas que tenían una visión mucho más socialista y mucho más estatista de las cosas y mucho más restrictiva de la libertad. De los dos lados había una visión de que el Estado, grande o pequeño, mucho o poco, fuerte o débil, metiéndose o no metiéndose en X o en Y o en Z, no estaba ahí para sí mismo. Lo que ha pasado, por ejemplo, con los presupuestos públicos, ¿verdad? Tenemos ya 12 o 15 años de que un segmento importante de la planilla pública, el ingreso se le ha más que duplicado en términos reales, mientras que las instituciones en las cuales las personas sirven tienen un presupuesto para todo lo demás cada vez más chiquito. De manera que ya se puede decir que el propósito de la escuela no son los niños, sino el director, ¿verdad? Y que el propósito de Limas no son los pobres, sino los funcionarios. Y puedo seguir con otros ejemplos, ¿verdad? Ese cambio de propósito a él hubiera parecido muy ofensivo. Él hubiera luchado contra eso, porque él se hubiera identificado muy claramente con el propósito último de estas instituciones en teoría. También no le hubiera gustado el que usaran ciertos instrumentos en vez de otros, o en que tuvieran ciertas atribuciones en vez de otras, o que se excedieran en su poder. Pero él se hubiera identificado plenamente con la idea de que debe haber política pública para lograr las cosas que en principio están buscando esas instituciones. Y la forma como han sido cooptadas por sus funcionarios a él le hubiera parecido atroz. Esto tiene además un impacto sobre la distribución del ingreso que también es muy cínica, ¿verdad? En Costa Rica, el factor principal que ha incrementado la inequidad en los últimos años, en los últimos 8 años, ¿verdad? Es un poquito más. No hay que usar el número 8 porque la gente cree que estoy hablando de política y no estoy hablando de política. Estoy hablando de política electoral. El impacto más grande para aumentar la inequidad ha sido que ese segmento de la planilla pública, que no es una parte pequeña de la población, y que está en su totalidad en el primer y segundo quintil de la distribución, ha subido ese ingreso tanto más que los demás. Y eso se hace todavía más grave cuando los demás tenemos, pero bueno, yo por lo menos tengo la fortuna de que también estoy en el primer quintil, entonces ahí no tengo derecho a quejarme, ¿verdad? Pero cuando lo digo en tercera persona, casi todas esas terceras personas están en segmentos de ingreso mucho más bajos que ese funcionario público que se beneficia y que además esa persona tiene que vivir ahora con menos dinamismo económico y pagando más impuestos para poder consolidar no que el Estado le dé servicios, sino que el Estado mantenga este crecimiento de la planilla y medio sobreviva el descalabro fiscal que estamos tratando tan duro de evitar, ¿verdad? Eso a él le hubiera enojado mucho. A él el tema de la sostenibilidad fiscal le importaba mucho. Raro en un médico porque el tema tiene su elemento, su pedazo matemático que a él no hubiera sido, pero hubiera pensado en él, ¿verdad? Pero el tema lo tenía muy claro. A alguien que se daba para sus pacientes en la forma como se daba por ellos, en el consultorio y en el hospital de la Caja. La actitud adversarial que hemos tomado en este país entre el Estado y los ciudadanos también le hubiera generado una gran desazón. Cuando uno habla con la gente de a pie y se da cuenta lo poquito que esperan de ese trámite, de ir a ese estado, lo que están temiendo eso, ¿verdad? La forma como se deshacen las cosas innecesariamente costosas e innecesariamente difíciles, ¿verdad? La forma como el ciudadano a veces siente, sí, yo tengo que ir a sacar ese permiso para trabajar, pero ese permiso no tiene nada que ver con que lo que yo hago sea mejor para los demás.
para los que sirvo. Y efectivamente, cuando uno ve cosas tan importantes y tan obvias como obviamente tiene que haber un permiso sanitario para que opere un restaurante o una soda, porque la gente si no podría enfermarse comiendo lo que sea en esa soda. Pero entonces uno le dice a esa persona que trabaja en la soda, a ver, deme la lista de las 100 cosas que lo pusieron a hacer y 3 tienen que ver con que la gente no se enferme y las otras 97 tienen que ver con nada. Son una carga a cambio de nada. Y eso ha generado en el ciudadano, sobre todo en el ciudadano más pobre, una sensación de que el Estado es su adversario. Y eso que además se consolida en el hecho de que en la discusión política que fortaleció tanto la remuneración de ese componente de los empleados públicos, los ciudadanos son el malo, los ciudadanos son el adversario. Así que esa sensación adversarial se tiene de los dos lados, ¿verdad? Eso a alguien que con tanto amor desde un hospital del Estado prestaba servicios y cuidaba a sus pacientes, esa situación adversarial le hubiera informado. Yo en nada lo hubiera enfermado tanto como la actual política rosera. De eso obviamente no es de lo que venimos a hablar, pero él hubiera dicho como ahí está el perfecto ejemplo de qué es lo que pasa cuando cuando empezamos a intervenir y a medio camino se nos va olvidando para qué era que empezamos, ¿verdad? Para qué fue que empezó la intervención. La actual política rosera tiene además huellas digitales mías y por cierto también suyas, don Miguel Ángel, ¿verdad? Una cosa completamente diferente que intentamos hacer en administraciones distintas y que luego se fue por mal camino y tomó un ciclo propio que hoy es tan dañino, ¿no? Yo hace poquito tuve una conversación muy extraña en la cual estábamos escribiendo un libro para el BID, habíamos varios economistas de distintos países y estábamos conversando el asunto. En algún momento el juego se convirtió como, a ver, mi país, le fijo que yo tengo le puedo nombrar una política más mala que la suya, ¿verdad? Y el juego siempre termina cuando un tico cuenta la política grosera. Porque no hay un economista en el mundo, creo, que tenga un ejemplo de una política peor de nada. Y a él eso lo hubiera enfermado, ¿verdad? A él lo tendría muy preocupado lo poquito que estamos haciendo para luchar contra la informalidad. A él no le hubiera tenido sentido, porque incluso desde el punto de vista contrario, el de démosle más fuerza al Estado, también queremos luchar contra la informalidad. Y desde el punto de vista de empoderemos a la gente, si hacemos un Estado que a la gente le sirve para algo, entonces darle la posibilidad de formalizarse y aprovechar del Estado también le hubiera sido muy natural. No solo nosotros tenemos un nivel de informalidad alto, tenemos un nivel de informalidad bastante más alto que en el pasado reciente, lo cual ya es más preocupante. Y todavía más preocupante, el conjunto de cosas que estamos haciendo para reducir la informalidad, creo que es el conjunto vacío. No se me ocurre una cosa que estamos haciendo. Y sí he visto la reacción visceral de algunas instituciones cuando se les plantea cambios en el status quo que ayudarían a luchar contra la informalidad. Para papá también hubiera sido muy difícil entender por qué perdimos la flexibilidad de pensamiento en lo social. Nosotros tenemos un conjunto de instituciones sociales maravillosas que hacen que este es un país donde la diferencia entre la distribución del ingreso antes y después de la intervención de esas instituciones es de las más grandes del mundo. El Gini antes y después varía en 12 puntos. Y bueno, yo nunca he visto un número semejante. Pero nuestras instituciones sociales fueron creadas viendo el problema social de los años 40, 50 y en algunos casos 60 y diseñando una solución que funcionaba en ese momento para enfrentar el problema como era en ese momento. Y a lo largo de los años nos hemos enquistado en creer que los rasgos de la institución son lo importante y no el propósito de la institución. Entonces dejamos de inventar, dejamos de crear, dejamos de reformar. Voy a poner un ejemplo. En los años 40, 50 y 60, la diferencia demográfica entre un hogar pobre y un hogar no pobre era nula. En el hogar pobre había papá, mamá chiquitos, en el hogar no pobre había papá, mamá chiquitos. En los dos hogares trabajaba papá, en algunos casos trabajaba mamá,
Y la diferencia entre el pobre y el no pobre era cuánto ganaban papá y mamá. Hoy tenemos una diferencia demográfica enorme entre los hogares pobres y los hogares no pobres. Los hogares de pobreza extrema, en 72% de los hogares de pobreza extrema que tienen niños, solo hay un padre, o sea, típicamente lo que es una madre soltera. Mientras que ese fenómeno es una incidencia de la cuarta parte en los hogares no pobres. La fertilidad en los hogares pobres es más del triple que la fertilidad en los hogares no pobres. Entonces, inventemos una solución que tiene como punto de partida que le vamos a ayudar a papá a solucionar este problema. En un momento en el que casi todos los hogares con pobreza extrema, papá no está. Es no darnos cuenta que como cambió la naturaleza del problema, tenemos que cambiar la naturaleza de la solución. Pero nosotros no hemos o sea, lo que debiera ser sagrado es el propósito de nuestras instituciones sociales, no el mecanismo. El mecanismo debería cambiar con el tiempo. Y lo mismo para muchas cosas que no son nuestras instituciones sociales. Yo estoy completamente seguro, por ejemplo, que don Pepe Figueres y don Jorge Manuel Dengo hubieran dicho en los 90, desmantelemos algunas cosas que nosotros mismos decimos en los 50, porque ahora hace falta que el mismo propósito lo busquemos de esta u otra forma, ¿no? Pero fue el instrumento y no el objetivo lo que se radicó en el corazón de la gente. Papá estaría dudando de algunos aspectos de cómo enfrentamos la pandemia. Para papá era muy importante que la libertad es sagrada, pero que la libertad del individuo termina donde empieza la libertad del otro individuo. Hubiera estado lívido de la furia con ANFE, yo estoy, por la confusión que trató de generar sobre el derecho de la gente de que le impongan o no le impongan ponerse la mascarilla, ¿va? Le hubiera parecido que el derecho de que no me contagies está por encima del derecho tuyo de que te digan que ponerte en la cara, ¿va? Nosotros, yo lo veo completamente diferente. A él esa actitud de que libertad quiere decir libertad de participar de los esfuerzos colectivos que la sociedad tiene que lograr colectivamente, como como derrotar una pandemia, lo hubiera enfermado hasta la pared enfrente. Papá me enseñó a mí a ser progresista en lo distributivo y en lo cultural, a la vez que un firme creyente en la libertad y en el mercado. En otro momento de la historia teníamos un partido político que eso era exactamente lo que lo describía. El partido político en el que yo me formé estaba a la izquierda de su rival en lo social y a la derecha de su rival en lo económico. Y tal vez por eso es que se complementaban también, porque estaban los dos girando alrededor de un centro, ¿eh? Pero más allá de esa complementariedad, vino de esa ambivalencia y de esas convicciones el surgimiento del PUSC, del cual él fue su primer presidente. No veía como antónimo ser más progresista de un lado y ser más, menos progresista del otro, ¿no? Y de ahí que el debate político de hoy lo hubiera enfermado. El hecho de que algunas personas quieran decirnos cómo rezamos, o quieran decirle a la gente que tiene preferencias sexuales que no son las tradicionales, cómo vivir su vida, a él lo hubiera enfermado, ¿no? Era una persona nacida en el año 22, pero estoy seguro que en ambos temas hubiera sido una persona muy, muy progresista, ¿no? Le hubiera preocupado mucho la ausencia de ciertos personajes en la discusión nacional. ¿Qué se hizo el paciente en la discusión de salud? ¿Qué se hizo el ciudadano en la discusión sobre democracia? ¿Qué se hicieron el pobre y la periferia del país en la discusión sobre la asignación de los recursos o el rol del Estado, ¿va? Y en este momento estamos, creo yo, en un momento muy, muy importante en la historia, y es un momento en el cual creo que las ideas de papá se vuelven de nuevo particularmente importantes, ¿verdad? Estamos en medio de estos cambios, ¿verdad? Estamos en medio, como estamos a la orilla de un descalabro fiscal si no actuamos. Las decisiones que tomemos en los próximos meses, ¿verdad?, van a definir muchas cosas, ¿verdad?
vamos a tomar esas decisiones de nuevo sacrificando lo que sea para no repensar y reformar el Estado, sacrificando a los que sea para que cierto segmento de la población estatal se exima de los sacrificios, o vamos a hacerlo de una forma más solidaria, más constructiva, más creativa, ¿no? Vamos a enfrentar este problema fiscal en una forma que nos lleve a poner restricciones que más adelante limiten nuestra prosperidad, nuestra competitividad, nuestra productividad, o vamos a hacerlo en una forma que sea consecuente con el reto de crecer a largo plazo, ¿no? Vamos a enfrentar este problema social y este problema fiscal simultáneos en una forma solidaria y progresiva o en una forma regresiva. Esas decisiones están en el corazón de lo que tenemos que enfrentar ahora. No solo cómo paramos la pandemia y no solo cómo nos capeamos una moratoria, sino no solo hacerlo, sino cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo para lograrlo mejor y cómo hacerlo para que la forma en que lo hacemos, sobre todo en la parte fiscal, no tenga cicatrices dentro de nuestra capacidad de hacer las cosas, ¿no? Y ahí esa combinación de alguien que entiende por qué el Estado existe, entiende por qué la libertad es esencial y se acuerda de por qué es que vivimos en sociedad, ¿ah? Como era papá, ese tipo de visión tiene que estar sobre la mesa. Tal vez yo debería estar hablando más. Tal vez muchos deberíamos estar hablando más. Y eso es lo que tengo preparado y más bien lo que de verdad quiero es que ahora tengamos una conversación, una discusión. Entonces voy a parar ahí para ver sus preguntas, sus comentarios. Y mientras viene la primera para vinear, ¿quién se metió? Bueno, muchas gracias, Alberto. Y ahora, como él acaba de indicar, la idea es que puedan, se abren los micrófonos para que puedan comentar, hacer preguntas. Puede ser abriendo micrófono o también a través del chat, que Manuel estará atento a escuchar las preguntas. Entonces, pues ahora dejamos la oportunidad abierta para comentarios o preguntas. A ver. Yo quisiera hacer un pequeño comentario. En primer lugar, para decir que todo lo que ha dicho Alberto de su papá es poco comparado con lo que fue su papá. Yo tuve la suerte de conocerlo desde los finales de los años 50, siendo yo un estudiante universitario, por su participación en ANFE. Y de ahí en adelante pude decir que fue mi médico y mi amigo. Y yo fui su partidario, tratando de colaborar en las ideas que él desarrollaba. Y me parece que una nota que le faltó a Alberto desarrollar, es que en el campo del seguro social, en el campo de la seguridad social, igual que se preocupó por el tema de la medicina y el acceso de todos a la medicina, se preocupó por el acceso de todos a la pensión y a la seguridad social. Una de las preocupaciones fundamentales de Fernando fue siempre que el sistema de pensiones era un sistema a lo Bismarck del siglo XIX, que era lo lógico que se hubiera puesto en el país, porque es lo que se conocía en ese momento, pero que en una sociedad donde había emprendimientos de gente que no estaban metidos en la formalidad de una relación, de una planilla, eso nos estaba llevando a una situación de enorme injusticia. Algo hemos ido mejorando en eso, pero nos queda muchísimo por mejorar. Hemos mejorado para darle mejor seguridad de una pensión con pensiones con otro sistema de cotización a los trabajadores formales. Se hizo una reforma en los 70 para dar una pensión a los que no tenían ninguna pensión y estaban en pobreza, y llegaban a la ancianidad, bueno, a la tercera edad, que ya no es ancianidad. Y nos hemos quedado, como él nos estaba diciendo, tanto en salud como en pensiones, con la necesidad de encontrar un nuevo financiamiento para el sistema que haga que podamos incluir con los mismos derechos a las personas de la economía informal.
reducir la economía informal, pero también a los que queden en esa economía hay que darles acceso, hay que darles un mejor acceso. Y eso es de las cosas que hoy tendrían más preocupado a mi querido don Fernando Trejos. Sí, papá ya estaba muy enfermo cuando se dio la ley de protección al trabajador, ¿verdad? Entonces, aunque uno estaba completamente seguro que iba en la dirección que él quería, ya no estaba en condición de tener una discusión al respecto. Efectivamente, el sistema de pensiones que se crea en el país al inicio de las reformas sociales era frágil en muchos sentidos, ¿verdad? No cubría a todo el mundo, eso es un problema que seguimos teniendo, porque la pensión, el pedazo solidario de la pensión en este momento es demasiado pequeño. Pero en aquel entonces aquel problema era particularmente grave porque ningún trabajador no formal tenía acceso a una pensión. No estaba a prueba de la demografía, ¿no? Era un sistema de reparto en que la pensión del pensionado de hoy se paga con las cotizaciones del trabajador de hoy y el trabajador de hoy se retirará en el mañana con las cotizaciones del trabajador del mañana. Si la gente pasaba de tener 7 hijos en promedio a tener 1.8, de la relación de cotizantes a pensionados se volcaba de una forma muy grande y eso ponía en jaque el sistema de pensiones. Y bueno, don Miguel Ángel y bueno, y Ranulfo, que ahí lo vi conectado, ¿verdad? Hicieron ahí una reforma que me parece que fue valiosísima para enfrentar ese problema. La demografía también nos cambió y ahí desgraciadamente la rigidez de nuestras instituciones de nuevo se vuelve a manifestar. El costarricense hoy no vive unos poquitos años después de esa edad de pensión, vive un montón de años más. Y el costarricense en su gran mayoría no está en ocupaciones en las cuales la condición física llega deteriorada a esa edad. Y lo normal es que se pudiera discutir con más amplitud en el país el cómo ajustar las cotizaciones, las edades de retiro y los mecanismos de reparto para que la pensión, el sistema de pensiones no por ello colapsara, ¿verdad? En la reforma del 98, esta era la preocupación central. Sin embargo, las expectativas demográficas sí fallaron un poquito, que es parte de las razones por las cuales Edgar Robles en particular ha estado señalando de debilidad, de sostenibilidad en algunas partes del sistema. Pero la pensión además es una oportunidad como pocas para en una forma poco distorsionante procurar más equidad. Y esa es una oportunidad que nosotros como país hasta el momento no hemos buscado y no hemos logrado explotar, ¿verdad? Hoy a las operadoras de pensiones se piensa por ellas, 90% de las veces que se piensa por ellas es en la preocupación de las implicaciones macroeconómicas de sus movimientos de corto plazo, ¿verdad? Y no en las implicaciones sobre el retiro de los millones de afiliados que tienen distintas maneras de manejarlo a largo plazo. Por ejemplo, todavía el otro día me tocó oír a alguien decir en el radio, qué dicha que las operadoras de pensiones están obligadas a invertir el 75% de su patrimonio en deuda pública, ¿no? Porque claro, al ministro de Hacienda eso le hace la vida más fácil. Y yo entiendo que en este momento no es el día en que el ministro de Hacienda quiera cambiar eso. Pero que no se nos olvide que si estamos pensando en que el valor de nuestra deuda es frágil, es el peor momento para decir qué dicha que le estamos untando de esa fragilidad en un porcentaje tan grande al futuro financiero de la población como un todo. De nuevo, creo que hay aspectos del sistema de pensiones que se nos han quedado pegados. Ahí hay una pregunta que me parece interesante, ¿verdad? ¿Qué pensaría su padre sobre la semiprivatización de la salud? Pregunta Franco. Y la respuesta de papá hubiera sido, según el sapo hacer la pedrada, hubiera dicho no mi padre, sino mi suegro. Y ahí depende de qué queremos decir con privatización de la salud.
Para papá era sagrado que un costarricense, por ser costarricense, tenía acceso a los servicios de salud que los costarricenses a través de nuestro Estado hemos creado para todos. En otras palabras, la privatización del acceso es una cosa contra la cual él hubiera estado completamente en desacuerdo. A él le ofendía, esta conversación si la llegamos a tener, la forma como Estados Unidos, por ejemplo, llegó a finales del siglo XX, no llegó a ver hasta dónde en el siglo XXI llegó sin crear un sistema de salud universal, ¿no? Me parece extrañísimo que esto no fuera una cosa que se buscara. Pero para él había una enorme diferencia entre el origen público-privado de a quienes llega el servicio y el origen público-privado de cómo se provee el servicio. Para él la pregunta, por ejemplo, de quién debe hacer esta operación que paga la caja, el hospital de la caja o esa clínica, solo tenía una respuesta. ¿Quién hace la operación mejor, más barato para el sistema? Mejor para el paciente, más barato para el sistema. Y si es este, que sea este, y si es aquel, que es aquel. A papá le tocó en alguna época cuando había gente que los mismos argumentos que ellos usan contra la privatización se usaban contra la idea de que la caja mandara a lavar las sábanas en vez de lavar las sellas. ¿Verdad? O sea, una época en la cual el sistema era estatal hasta ese punto. Las sábanas las lavan adentro de la caja, no se las mandan a lavar a una empresa porque eso es privatización. Y claro, el lavado de sábanas más caro del planeta. Entonces, para papá, el tema de dar oportunidad al paciente cuando es mejor para el paciente o más barato para el sistema, de tener acceso al mismo servicio provisto por un privado, él lo hubiera visto como un asunto, para empezar, lógico, y también como un asunto de igualdad, de que el hecho de que ese paciente está usando la caja no le restrinja usar ese mismo servicio superior que los que sí podemos pagar los tenemos por otro lado. Entonces, le daba una oportunidad de tener lo mismo, lo hubiera visto como una forma de procurar igualdad, lo hubiera visto como una forma de procurar eficiencia, lo hubiera visto como una forma de tener incentivos alineados. Siempre y cuando lo que sí tenía que ser universal, estatal y no privado, que era el acceso, hubiera sido universal. Don Alberto, aquí hay varias preguntas de Alexa Jenkins. No sé si quiere que se las lea o si Dale. Ok. Ella pregunta, ¿cuáles son, en su opinión, las posibles salidas del enorme problema fiscal que estamos enfrentando? ¿Podría ser la moratoria, la reforma del Estado, la venta de activos o la inflación? Y también pregunta que cómo podríamos medir la eficiencia en el gasto público, que si existe alguna metodología específica para medirla o para calificarla. A ver, bueno, me parece muy buena la pregunta, Alexa. A mí me parece que en este proceso en el que estamos, creo que la primera meta tiene que ser evitemos que la salida sea una moratoria. Una moratoria, en otras palabras, que el Estado costarricense deje de cumplir sus compromisos financieros. Tiene consecuencias muy graves. Los que vivimos la crisis del 80 sabemos de qué estamos hablando. Cuando el Estado no paga sus obligaciones, quienes dejan de cobrarle al Estado no son solo los señores con chistera que salen en las caricaturas de universidad, de seminario de universidad, ¿verdad? 3/4 partes de lo que tienen los fondos de pensión públicos y privados, y casi todos son públicos, como activos contra el pasivo que tienen que pagar la pensión al pensionado, es deuda pública. La deuda pública es la inestabilidad de la deuda pública le pone una gran inestabilidad a la capacidad del sector financiero de operar, de administrar los fondos de la gente y de dar crédito y generar oportunidades de crecimiento. Además, una moratoria en este momento tiene el siguiente problema. Nosotros no es que tenemos un superávit primario, pero no nos alcanza para los intereses. Nosotros ya en primario, antes de pagar un 5 de interés y amortizar un 5 de deuda, ya tenemos un déficit. Lo que quiere decir que nosotros necesitamos acceso a crédito nuevo. Y lo peor que se puede hacer para tener acceso a crédito nuevo es dejar de pagar el crédito viejo, ¿verdad? O entrar en el tipo de enredo que eso genera. La historia de América Latina, desgraciadamente, tiene muchos ejemplos de esto saliendo mal. El país latinoamericano promedio ha entrado en default 7 veces en su historia.
Y 7 veces en solo 200 años, francamente, es un récord muy malo. Lo que uno no entiende es porque todavía alguien nos presta, ¿no? Entonces, si esa no es la salida que queremos, y porque definitivamente quisiéramos que la salida tampoco fuera inflación. El impuesto inflacionario es un impuesto muy regresivo y muy ineficiente, y además estamos hablando de que la inflación que sería necesaria para lavar este montón de deuda no es jugando. Entonces creo que estamos hablando de las demás cosas que pusiste en el mensaje. Yo creo que necesariamente vamos a tener que revisar tasas de impuestos. Eso es muy triste. Acabamos de hacerlo. Se hizo una reforma en el 2018 en el cual se cambió la naturaleza de algunos impuestos, pero no se cambiaron las tasas de casi ninguno. A mí me parece que al menos en forma transitoria y quizás en forma permanente, las tasas de los impuestos existentes tienen que revisarse. Tenemos que tener además un enorme realismo ahí, en que hay una gran diferencia entre cambiar la tasa de un impuesto existente versus, en particular, renta y el IVA, a inventarnos un impuesto nuevo. Desde el asunto simplemente político, una ley de impuesto nuevo tiene tantas páginas como mociones se le pueden hacer, tiene tantos artículos como consultas constitucionales se pueden hacer, tiene que ser reglamentado, y por lo tanto hay una enorme incertidumbre de qué sale de la ley, cuál es su incidencia y cuál es su capacidad recolectora, mientras que una variación pequeña posiblemente en las tasas de los impuestos existentes, no hay ni que reglamentarlo, es una ley de una página, ya más sabemos a calcular más o menos su incidencia y sería mucho mejor. Yo creo que tenemos que hacer, sin embargo, mucha más acción del lado del gasto. Nosotros tenemos, de nuevo, el problema de que la remuneración en una parte de nuestra planilla pública se salió completamente de escala. Si nosotros comparamos el gasto público en planillas contra el tamaño de la economía privada nacional, el cociente de esas dos cosas es el más alto de toda la OECD. En otras palabras, en relación a la capacidad de pago, Costa Rica es el país que mejor le paga a los empleados públicos entre toda la OECD. No estoy comparando con Centroamérica, no estoy diciendo que pagamos mejor que Nicaragua, no. Estoy diciendo que pagamos mejor que Alemania, ¿ok? En términos absolutos ya hay un número importante de ocupaciones en el sector público, en que ya en términos absolutos estamos en la escala de arriba del OECD, que es un grupo del cual somos el segundo país más pobre. A nosotros se nos fue de las manos un mecanismo mediante el cual la remuneración pública se empezó a hacer autorreferencial, ¿verdad? Yo gano 100, vos ganas 120, yo puedo apelar para que me den tus 120, pero resulta que tus 120 son 100 amarillos y 20 azules, y los 100 míos son, y los 120 míos son 100 azules y 20 amarillos, entonces vos pedís que te den mis amarillos y yo pido que te den nuestros azules y los dos ganamos 180 de un momento a otro. Un montón de decisiones que no pasaron ni por el Parlamento ni por la decisión del Ejecutivo, sino que se tomaron a través por la vía judicial o la vía administrativa, y que cambiaron la remuneración pública radicalmente. Y tenemos que detener eso, y detenerlo en dos formas. Tenemos primero que, creo yo, pasar una ley de empleo público que detenga ese tipo de anomalías y que le ponga una cierta lógica a la forma como se calculan los salarios públicos, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, el adefesio de que hay puestos en los cuales la persona no quiere que la promuevan porque el puesto del jefe paga menos que el de ellos, ¿verdad? La gente no, la movilidad dentro del sector público se ha atrofiado, lo cual es además pésimo para la productividad del gobierno. La movilidad se ha atrofiado porque en el movimiento, los movimientos tienen implicaciones sobre ese mecanismo tan extraño como calculamos la remuneración. Hay que hacer reforma del Estado, yo creo que sí. Debemos vender activos. A mí me parece que esa hay que verla con un poquito más de cuidado. El Estado costarricense tiene activos, así como tiene instituciones. Que haya o no haya problema fiscal, posiblemente no debieran existir o no están en manos del Estado en las mejores manos. Voy a poner un ejemplo obvio. Es el único país del mundo donde hay un monopolio estatal a la producción de alcohol, ¿cuál es el bien público, externalidad, problema radical de competencia o imperfección de mercado que hace que una actividad tan
tan privada por naturaleza hacia pública, ¿verdad? ¿Qué hacemos con una serie de instituciones y con una serie de prácticas estatales? Yo creo que eso deberían tener mejores manos, ¿verdad? Eliminándolas o vendiéndolas, ¿verdad? Haya o no haya problema fiscal. Y yo creo que con esas ya se le hace un ayayay a la deuda, ¿verdad? Y yo esperaría que otras cosas que tal vez no son, uno no quisiera que el Estado las dejara de tener, yo esperaría que esas no hubiera que venderlas por la presión financiera. Pero eso también depende de qué se logra hacer en los otros renglones, ¿verdad? Sí, el Estado costarricense posee cosas que la mayoría de los estados no poseen y hace algunas cosas que la mayoría de los estados no hacen, y esas yo creo que hay que revisarlas, ¿verdad? El final de tu pregunta es si existen maneras para medir la eficiencia en el gasto público, y sí, existen maneras. Una muy sencilla es tener una medición del resultado que la institución supone que genera, y tener una medida del gasto que va en procurar ese resultado, y ver cómo se compara esa relación de costo y beneficio con la de instituciones semejantes en otros países del mundo. Y ahí nosotros sacamos buenísima nota en algunos frentes y pésima nota en otros. Voy a darle un ejemplo en el que nosotros sacamos muy buena nota. Nuestro sistema de salud, tomando en cuenta lo que nos da, es sorprendentemente barato. Y le voy a dar un ejemplo de donde sacamos nosotros muy mala nota. Nosotros tuvimos una gran discusión nacional para subir el gasto en educación estatal por mandato constitucional del 5 al 7,5% del producto. El aumento se dio y ni la calidad ni la cobertura de la educación se le ha notado el más mínimo cambio, ¿no? Aumentar en 50% el costo del rubro de educación pública no se tradujo en mejor educación pública ni en educación pública para más personas, ¿no? Y efectivamente, cuando uno ve los números de cuánto se va a educación y cuánto logramos en educación, el costo-beneficio no sale tan favorable. Tampoco está entre los peores del mundo, pero no sale tan favorable como, por ejemplo, en salud. Y ese tipo de mediciones sí se puede, mediciones de ahí sí se pueden hacer. Y el nuestro es un estado en algunas cosas muy ineficiente. Vea además en algunas cosas el estado poniendo recursos de todos en que el Estado haga cosas que ya sabemos por la experiencia de otros países que no hace falta el Estado para que las haga. Sería muchísimo mejor que fueran otros los que arriesgaran su plata y eventualmente tuvieran su beneficio, o si tenían razón, en vez de que seamos la colectividad las que hagamos el sacrificio. Creo que si las respuestas van a ser así largas, la gente le va a dar miedo a hacer otra pregunta. No, muy interesante. Que me pullaron. Qué bueno. ¿Algún otro comentario o pregunta? Puede ser levantando la manita azul también, no solo escribiendo. Sí, por eso yo les decía. Puede ser por alguna de las dos vías. Bueno. Pareciera que no se animan. Bueno, muy bien. Bueno, aquí tengo uno, Vicenzo. Por favor, Vicenzo, puedes activar tu micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta venía porque he leído varias fuentes de información contradictorias acerca de la disyuntiva que hay entre desigualdad y crecimiento económico. He leído algunas fuentes que dicen que en países pobres la desigualdad daña inmensamente el crecimiento económico, mientras que en países más ricos esto no parece pasar. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Bueno, me parece que uno puede entrarle a esa pregunta por varias vías. Voy a entrarle por un par, de las distintas maneras como le voy a entrar, voy a llegar a la misma conclusión, que es que buscar la igualdad ayuda a crecer. La primera es simplemente un vistazo a los datos globales. ¿Cuáles son los países? Si nosotros vemos los datos globales sobre niveles de ingreso y vemos los datos globales sobre inequidad, nos damos cuenta que la inequidad es mayor sistemáticamente. Esa regresión, la inequidad es peor en los países más pobres. Si fuera necesario tener un sacrificio en equidad para tener crecimiento,
Entonces los países más ricos serían más desiguales, pero por el contrario son más iguales. Los países más ricos, más desiguales del mundo son, los países más iguales del mundo son países del norte de Europa y del este de Asia, que son los países, los primeros entre los más ricos y los segundos entre los de más rápido crecimiento. Si nos vamos un poquito más allá, distinta gente que ha tratado de medir, y ahí eso incluye a mi compadre Andrés Rodríguez de Berkeley, hijo de Don Miguel, que ha tratado de medir no solo los niveles, sino las evoluciones de la productividad total de factores, o sea, del pedazo del ingreso, de la diferencia de ingreso en el tiempo o en el espacio, que no se explica porque, ok, produzco más porque tengo más gente o porque tengo más capital humano o porque tengo más capital físico a producir, sino que se explica del residuo, ¿va? Lo que no son factores, sino calidad de su uso. Hay mucho escrito sobre cómo la productividad es más alta y además crece más rápido en sociedades más igualitarias, ¿verdad? Y eso tiene muchísimas explicaciones, desde algunas muy sencillas, como que en ciertos casos, en ciertas formas de desigualdad, genera inseguridad que obliga a poner recursos productivos a protegerse de la seguridad en vez de a producir más, ¿eh? Hasta argumentos un poquito más sofisticados, como que todos los recursos productivos, pero en particular el capital humano, tienen rendimientos marginales decrecientes. Y la desigualdad genera una distribución bimodal del capital humano, que es de la educación sobre todo, que es una forma muy ineficiente de asignar los recursos educativos. Entonces, cuando decimos que queremos una sociedad más próspera, más equitativa y más sostenible, también lo que estamos diciendo es estas cosas son complementos la una de la otra y no rivales la una de la otra. Los que a veces son rivales es que a veces las sociedades buscan alguno de los objetivos por un mecanismo que daña el otro. Eso es una cosa diferente. Entonces, aunque la equidad te ayuda a crecer, ciertas formas de buscar equidad no te ayudan a crecer. Y aunque el crecimiento te ayuda a buscar igualdad, ciertas formas de buscar la igualdad no te ayudan, de buscar ese crecimiento no te ayudan a la igualdad. Y entonces ahí, si lo separamos en instrumentos para procurar esa equidad y esa prosperidad, puede que se vuelvan rivales por las estadísticas y el trabajo teórico y empírico que se ha hecho sobre todo sobre la naturaleza, el nivel y la tasa de crecimiento de la productividad total de factores, indica que la inequidad es un problema para el crecimiento y no todo lo contrario. Y por dicha, ¿eh? Porque si no, habría que escoger entre las dos y esa escogencia sería muy, muy complicada porque en las últimas décadas hemos visto mucho más gente saliendo de la pobreza por el crecimiento que saliendo de la pobreza por el cambio en la distribución. Entonces, si estas cosas fueran rivales en vez de complementos, nos pondría a tomar decisiones muy complicadas. Pero ahí, prácticamente, Dios nos hizo el favor de no ponernos en esa situación porque esa rivalidad estadísticamente no existe. Y por cierto, alguien podría hacer exactamente la misma pregunta tuya, Vincenzo, sobre la fricción entre prosperidad y sostenibilidad ambiental. Y muchos de los mismos argumentos aplicarían. Es un tema para otro día, pero también hay muchos sentidos en los cuales las estadísticas muestran complementariedad en vez de rivalidad entre esos dos. Pese a que, digamos, si uno nada más corre la regresión, le da lo contrario, pero si uno lo ve con un poco más de sofisticación, también se encuentra complementariedad en vez de rivalidad. Don Alberto, aquí hay un par más de preguntas que son un poco más políticas, entonces se las leo. Bueno, Isaac Solís formuló 2 y don Juan Rafael formuló 1. Empiezo con la de Isaac. ¿Qué pensaría su padre y qué piensa usted de la Asamblea Legislativa actual? ¿Piensa usted que debería haber una serie de requisitos educativos mínimos para ejercer cargos de representación popular? Bueno, nosotros tenemos
un sistema legislativo que es muy complicado. En esta gestión, por cierto, se aliviaron un poquito algunas de esas complicaciones. Cuando uno le describe a alguien qué hay que hacer para pasar una ley, pasa de estar sorprendido de qué poquitas decisiones se toman a estar sorprendido de qué montón de decisiones se toman. Nosotros tenemos un Congreso con una serie de reglas muy malas. Reglas muy malas sobre cómo se elige el Congreso y reglas muy malas sobre cómo se actúa en el Congreso. Y obviamente yo de esto podría hablar una hora, pero voy a tratar de escoger como el hit parade, ¿verdad? Para empezar, en el ordenamiento institucional costarricense, la provincia es un concepto que no existe en ninguna parte. En Costa Rica no hay gobiernos provinciales, no hay autoridades provinciales, no hay representación provincial. La gente en las zonas rurales además se siente ciudadana de su cantón, mucho más que se siente ciudadano de su provincia. En el proceso electoral, la campaña se hace cantonalmente y no provincialmente. Y aún así, escogemos a la gente en una lista que está asignada a la provincia, que es un ente inexistente. El poner a la gente en una lista significa, por ejemplo, y yo me acuerdo de una elección en que esto pasó exactamente así, ¿verdad? El que iba de sexto en la lista era tan querido e hizo tan buena campaña que entró al Congreso el que iba de quinto, que nadie quería en su campaña, en su cantón, y que sacó poquísimos votos. Pero la ausencia de votos del quinto hizo que el sexto, que sí barrió su elección, no entrara. Ese tipo de anomalías es muy complicada. El ciudadano no sabe por quién está votando. Porque la gente típicamente vuelve a ver quién es el de mi cantón y quién es el que estaba primero en la lista. Y muy a menudo el voto marginal lo que está definiendo es si entra el tercero o no entra el tercero, si entra el cuarto o no entra el cuarto. Y a esos nadie los escrutó. Y el hecho de que no hay reelección hace que esa ausencia de escrutinio sea todavía peor. También genera unas asimetrías rarísimas. San Carlos y Tibás tienen más o menos la misma población. San Carlos casi siempre tiene 3 o 4 diputados. Ganaron los distritales de su partido en San Carlos. Y Tibás no ha tenido un solo diputado que emerja del proceso de distritales desde tiempo inmemorial. Porque Tibás es el 7º cantón en población de su provincia, mientras que San Carlos es el segundo de población en la suya. Y este tipo de asimetrías también hace que uno estemos más representados que el otro. Una vez en el Congreso, los diputados tienen que enfrentar el hecho de que uno puede retrasar el proceso de aprobación de una ley casi que indefinidamente. Eso mejoró con una reforma que hizo el año pasado. Todavía no sé cuánto mejoró. Pero en otros tiempos era tan grande que yo siempre cuento el cuento de que hay una ley en particular que yo empujé 7 años, y no es el TLC, es otra, que yo empujé 7 años y al final se aprobó 56-0. Y alguien podía preguntar, bueno, si duraste ese montón de años empujar esa ley, a medio camino iba ganando 52-5. ¿Por qué no se votó ahí? No, porque si vos no tenés unanimidad, los que están en contra te pueden vetar cualquier cosa a través del procedimiento legislativo. Yo me acuerdo de pocas leyes en las cuales uno veía la ley, veía la lista de diputados y no adivinaba cómo iba a votar cada uno. Nuestro Congreso funciona con reglas en las cuales la gran pregunta no es cuál posición va a tener la mayoría, sino si la posición minoritaria va a poder impedir que se vote a base de trucos de reglamento. Y eso hace que ya nosotros vayamos perdiendo, aun si tuviéramos a 57 próceres ahí sentados. A esto se le suma que nosotros tenemos también reglas legislativas que hacen muy fácil que el Congreso se fraccione. Y si el cuerpo político se fracciona un poquito, el Congreso se fracciona un montón. 57 diputados de 9 partidos obviamente no va para ningún lado. No va para ningún lado salvo que nosotros tuviéramos la tradición y las reglas que hicieran políticamente rentable el formar coaliciones. Pero si vos no tenés eso y los partidos funcionan independientemente y tenés ese número de partidos dentro de ese número de diputados,
y francamente te va a dar un mal resultado. Yo además, digamos que no me gustan para nada algunos de los individuos de los que estamos hablando, algunos de los partidos de los que estamos hablando, y eso sería el final de la pregunta, pero esa parte políticamente no la voy a decir. La segunda pregunta de Isaac era, ok, se la leo. ¿Qué opina usted de la cada vez mayor oferta de universidades privadas que no necesariamente se ve reflejada en una mejoría del capital humano costarricense, por ver la educación como un negocio y no de manera integral? ¿Piensa usted que debería haber una mayor regulación de parte del CONESUP? Yo creo que debe haber una mejor regulación de parte del CONESUP. Este es un tema complicado. Por cierto, este es un tema en el que posiblemente papá y yo hubiéramos visto las cosas bastante diferentes. El fenómeno de que la universidad privada coexiste con la pública, en algunos casos da mejores calidades. Existen muchos países, pero casi siempre estamos hablando de la universidad privada sin fines de lucro. En otras palabras, de iniciativa de individuos que privadamente forman una entidad educativa, pero donde lo que les mueve es el efecto que esa entidad educativa tiene sobre sus estudiantes, sobre su sociedad, más que el objetivo de tener ganancias. Hasta donde yo sé, yo manejo la escuela privada sin fines de lucro más grande del país, ¿verdad? Y hasta entre las más chiquitas, entre las privadas en total, pues casi todas son con fines de lucro. Y ahí hay un problema, eso obliga a repensar qué es lo que está pasando. Por otro lado, me preocupa mucho que muy a menudo, cuando uno ve de dónde viene el mercado algunas de esas son excelentes escuelas, ¿verdad? Lo que estoy diciendo no es un argumento generalizado de que todas sean malas, muchas son excelentes escuelas que por dicha existen. Pero sí se cuelan algunas cosas que francamente deberían ser instituto de mecanografía y no universidad, como se llama. Cuando uno ve el problema, uno se encuentra ciertos fenómenos que son complicados. Uno de ellos es que a muchos estudiantes la necesidad de trabajar mientras estudian les cierra la opción de estar en las universidades públicas. Y los estudiantes son, por lo general, los estudiantes más pobres. Lo que nos deja una situación extrañísima en la cual están pagando un precio más elevado por educación privada de los más pobres y un precio menos elevado por educación pública, muchos de los menos pobres, ¿verdad? Y eso quiere decir que hay un defecto de diseño. Cuando Isabel Cristina y yo éramos compañeros en la UCR, todas las clases eran de noche, porque suponía que de días todos trabajábamos, ¿verdad? Eso se ha ido perdiendo. En aquel entonces había un esfuerzo, un movimiento de subamos lo que pagan los estudiantes que pueden pagar más para tener un fondo que permita no solo no cobrarle, sino ayudarle a pagar sus costos a los estudiantes que no pueden pagar. Y eso desapareció. Nosotros tenemos la matrícula negativa en nuestras universidades al grado en que debería existir. En otras palabras, gente que no solo no puede pagar la U, sino que además necesita que se le ayude para poder ser estudiante por los demás gastos que se involucra. La ayuda existente es muy poca y entonces el efecto progresivo que el gasto de la universidad podría tener no se logra y eso le genera una oportunidad a que surjan universidades privadas de las dos, de las buenas que tienen un propósito y hacen las cosas muy bien, no tan bien como mi alma mater, pero muy bien, y de las otras. Hay también, por otro lado, la última frase que pones en tu texto, que lo acabo de leer, que es mayor regulación de parte del CONESUP. Ahí no sé si la palabra es mayor. Creo que la palabra es mejor. Yo he sido, por ejemplo, el evaluador externo del Sistema Nacional de Acreditación en las acreditaciones de 3 escuelas de la UCR. Y una de las cosas que me llamaban a mí y a los internacionales que estaban en la acreditación poderosamente la atención es el montón de instancias en las cuales
lo que como expertos externos estábamos diciendo haría la escuela mejor y lo que la acreditación exigía, no solo no eran semejantes, sino que eran contradictorios. La acreditación ha empujado nuestras universidades a un grado excesivo de especialización. Eso era cierto y desafortunado. En mi tiempo, cuando yo era estudiante de la Escuela de Economía, y ese tiempo fue hace muchas décadas, y sigue siendo cierto hoy. El país necesita especialistas, o sea, gente que entró a la U, escogió una carrera, llevó un pensum que son básicamente solo cursos útiles para esa carrera y salió listo para ejercer esa profesión como un especialista. Y también necesita generalistas, gente que llevó una combinación de distintas disciplinas que le preparan para otro tipo de empleo. Y el mercado laboral se está volcando cada vez más al segundo tipo en vez del primer tipo. Y nuestro sistema de acreditación empuja al especialismo de una forma muy agresiva. Empuja a la rigidez en el tipo de cursos que puede escoger el estudiante en una forma muy agresiva. Empuja a una serie de defectos que yo creo que se han hecho peores conforme la acreditación se ha ido profundizando. Entonces yo creo que más que mayor regulación, nosotros necesitamos mejor regulación. Necesitamos mejor acreditación. Esos sistemas fue un gran paso que existan. Hubo una época en que no existían. Pero hoy, aparte que tienen digamos, objetivo político, en el sentido de que quieren hacer la vida difícil a otras, tienen además empujan a las escuelas a hacer cosas que no siempre son lo mejor para la escuela. Don Alberto, hay una pregunta más de don Juan Rafael y me parece que con esa cerramos. Que él lo que pregunta es, nuevamente es una pregunta política, ¿qué pensaría él, su papá, de la enorme cantidad de debates de candidatos presidenciales que ha terminado con que los que se quedan callados terminen electos? A ver, lo que voy a decir lo voy a decir con una cierta ironía, porque yo sé que yo soy un buen debatidor, o que en mi campaña yo fui un buen debatidor. Pero la forma como se estructura un debate muy a menudo lo convierte no en una oportunidad para dilucidar quién toma o quién ideas con las que estoy de acuerdo, o quién sabe más del tema, sino que lo convierte en una oportunidad para que el que es dicharachero, cuenta chistes y habla rápido o piensa rápido, adquiera una ventaja enorme. El hecho de que los debates políticos se volvieron casi que un reality show, donde se empuja a ese exceso de agresión, a esas respuestas rápidas para preguntas rápidas, a ese poco cuestionamiento del fondo y mucho cuestionamiento de la forma. Yo creo que al elector, en vez de ayudarle, le confunde. Y yo creo que eso nos ha pasado en algunas elecciones. Si las reglas son esas, ¿verdad? El que habla le caen a patadas a los demás, de lo que hay que hacer es quedarse callado. Lo que hay que hacer es pensar rápido. Esta es una frase pensada que mete el alfiler, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que tenemos que tener es tal vez tener mejores debates presidenciales. También hay un tema de que una vez que se empiezan a proliferar el número de partidos políticos, que por cierto para mí es un misterio cómo es que esa proliferación sigue, porque es mucho menos rentable tener un partido político desde un punto de vista electoral que ser la minoría de un grupo más grande te lleva al poder con más probabilidad que ser la totalidad de un grupo muy chiquito, y aún así el número de partidos sigue proliferando. Pero eso significa que también los debates adquieren una dinámica muy complicada. Hay mucha gente que lo que tiene que decir, hay que oír el tercer párrafo, el cuarto párrafo para entenderlo, para oírlo, o para llegar a eso. Hay muchos temas en que todos tenemos la misma primera oración y la misma segunda oración, y hay que llegar a la segunda página para ver a dónde es que pensamos diferente. Y el formato de debates como concursos de quién piensa rápido y quién tiene más gracia al hablar, a veces le ayudan a ganar al lado correcto, pero no es eso de lo que se debería tratar.
Y el mismo don Juan Rafael nos hizo una pregunta que nos parece extremadamente acertada, entonces no queremos dejarla pasar. ¿Qué habría pensado su papá sobre el ingreso a la OSD, incluyendo los eventos que se han dado desde que esta fue aprobada? A ver, a papá muchas veces lo oí decir que uno de los problemas que tenía Costa Rica era que siendo un país que ya iba en cierto nivel de avance, con vecinos que iban más atrás, la comparación constante con los vecinos nos daba una falsa sensación de logro que impedía que enfrentáramos nuestras debilidades como Dios manda. Y creo que esa es la principal gracia que yo le veo a que entremos en la OECD. De un momento a otro, nuestro país está en un conjunto en el que es el penúltimo más pobre, un conjunto de países que van más adelante. Somos objeto del montón de investigación que se hace sobre ellos, también se hace sobre nosotros. Empezamos a tener evidencia mucho más fuerte de dónde estamos en ciertos temas, empezamos a tener datos que antes no teníamos, y posiblemente eso ayude, eso alimente una mejor toma de decisiones. No sé cuánto de lo que acabo de decir lo que hubiera dicho papá y cuánto lo que hubiera dicho yo, pero creo que no hubiera sido muy diferente. A eso hay que sumarle que los requisitos de entrada requerían una serie de cosas que eran necesarias. La manera como se ha hecho desde entonces, sin embargo, yo creo que requiere un poquito de atención. Voy a poner un ejemplo. El tema de regulación de competencia es una que, al igual que nosotros lo necesitamos por regulación, no más regulación. Y en una serie de otros temas en los cuales el cambio solo se dio porque venía en el paquete de SD, porque si no la discusión se iba postergado para siempre, terminamos optando por salidas rápidas porque había una cierta urgencia, ¿verdad? Que tal vez no fueron las mejor diseñadas en varios de esos temas. Tal vez señalé solo uno, pero en varios de esos temas. Muy bien. Bueno, creo que, bueno, gracias Manuel por Muchas gracias. la lección. Y bueno, muchas gracias Alberto. Ha sido muy enriquecedor, no solo que nos compartiera toda esa forma de pensamiento de su padre y la propia suya, ha sido muy valioso. Bueno, también todos los amplios comentarios para atender estas preguntas. Yo creo que aquí queda para mucha discusión y para mucho rato. Esperamos contar en otra oportunidad, Alberto, con usted para ver temas, tal vez entrarle a alguno de esos temas que quedaron ahí en el tapete, en el tema del Estado, ¿verdad? El rol del Estado, cómo se ha perdido, y en muchos, me parece que es súper valioso esa discusión. Creo que todos lo hemos disfrutado muchísimo. Le agradecemos su tiempo, le agradecemos toda esta franqueza con la que se ha referido esta tarde, y de verdad que esperamos en el futuro pues poder compartir otros conversatorios similares. Ojalá. Y muchas gracias pues a todos por su presencia, por su participación. Y de parte de la Escuela de Economía, pues agradecemos y estamos en disposición pues de poner otros temas ahí en la mesa, y nos encantaría contar con su participación también en las siguientes. Buenas noches a todos y muchas gracias a todos por darme este ratico. Pura vida. Hasta luego, gracias. Hasta luego.